Soy Dominique Salomón, judía francesa o francesa judía, según las circunstancias. Y vengo de una familia, mi abuelo nació en Polonia y por culpa de los pogromos contra los judíos, pues se marchó a Alemania, en Leipzig, y allí una parte de la familia se fue en América Latina, otra en Londres y otra en París, mi abuelo en París. Y era peletero, se empezó un negocio de pelotero, se casó con una judía francesa de Lorraine, o sea, la frontera alemana, donde había una comunidad judía muy importante. E hicieron una vida normal, se hizo muy rico, o bastante rico, para vivir en uno de los mejores barrios de París. Y hasta la crisis del 29, donde allí pues se complicó el asunto. Pero bueno, siguió la vida normal y corriente. Mi madre pues encontró a mi padre en ciencia política, los dos eran doctor en Derecho y también licenciado de Historia, y ya éramos pues una familia más bien burguesa francesa, bastante asimilada, ¿no? Hasta que empezó de nuevo, como actualmente estamos viendo, los movimientos de extrema derecha y racista. En aquel entonces los judíos eran los a exterminar. En el 42 dijeron a mi madre que tendría que prepararse a irse, que ya habían entrado los alemanes, ya había un gobierno que colaboraba, el gobierno de Pétain, que colaboraba con los alemanes, que ya se había firmado o se iba a firmar un decreto poniendo fuera de la ley a todos los judíos, y no se lo creyó. Hasta empezar a ver que lo tenía que creer, porque perdieron su empleo, los dos eran, tanto mi padre como mi madre eran funcionarios, perdieron sus empleos, había que ir a inscribirse en los ayuntamientos como judío, hasta ahora no lo tenías que declarar, y a partir de allí también pues había que llevar la estrella de David cosido en el abrigo. Empezó a haber periódicos, tiendas donde se decía prohibido a judíos y perros, y entonces lo tomó en serio. Y empezó a pedir a un hombre de hacer papeles falsos para su familia, y ella se preparó a ir en la zona que no estaba todavía ocupada por los alemanes. Tampoco tardaron muchísimo en llegar, y se fue con mi hermano, y mi padre se fue a la resistencia golista. Y iba a ser comandante de honor como resistente, ¿no? Así salvaron su vida, porque el señor que había hecho los papeles falsos, pues lo cogieron, y había guardado la lista de todos los que habían hecho como papeles falsos, y ya fueron a buscar mi familia. Entonces mi abuelo tenía Parkinson a este momento, estaba en el hospital, lo fueron a buscar en el hospital, increíble, para matarlo lo podían dejar allí. Fueron a buscar a mi abuela, mi tía tenía 15 años en este momento, y los llevaron en un campo cerca de París, y allí los entregaron algunos meses después a los alemanes, que los deportaron en Auschwitz, en Polonia. Así que mi abuelo nació en Polonia y murió en Polonia, con una vida entera fuera. Es un poco curioso. Y bueno, mi madre se salvó la vida porque al final una campesina la escondió. Otra parte de la familia fue arrestado en este pueblo porque hacían quitar los pantalones a todos los hombres y todos los que eran circuncisos.
Auschwitz. ¿Con cuál? Pues poco sobreviviente de mi familia. Bueno, esto fundamentalmente en 45 pues nací yo y hemos empezado a reconstruir la familia y poco complicado porque siempre es un peso, no solamente es un peso de haber perdido tanta gente, pero también cuando tú te pensabas totalmente francés y totalmente asimilado, que de repente todo esto te podía fallar. Ahora, está claro que para mi familia lo que hemos sacado de esta historia es el nunca más y el nunca más para nadie. No nunca más para los judíos, sino nunca más por los gitanos, donde hubo 1 millón de muertos en Auschwitz, por los homosexuales, que también hubo, no sé la cantidad, pero mucho, y que nunca más por ningún pueblo, ninguna religión, ninguna minoría, nunca más para nadie. Y esto explica en gran parte que tanto mi hermana como yo pues luchamos en favor de los palestinos, que nos parece una barbaridad, totalmente en contra de este Estado colonial y además colonial de asentamiento, es decir, que no quieren los palestinos. Lo que quieren es que desaparezcan, quieren una limpieza étnica, que se vayan al mar, que los matemos a todos, que se vayan en Egipto, que se vayan donde sea, pero que se vayan, porque esta tierra es nuestra y la queremos para los judíos. Y esto va completamente opuesto a mi visión del mundo y bueno, desde el 67 no cabe la menor duda que ya soy activista antisionista, para decir algo, y que me parece fundamental. No hay un pueblo judío, es una religión, y convivencias totalmente distintas. Fue la primera religión monoteísta y a partir de ahí hay muchos pueblos que se han convertido. Es decir, la noción de un pueblo es muy relativo. Además hay que ver que Israel no se creó realmente sobre la base de defender los judíos, porque lo que ponen como número 1 es el hombre nuevo que tiene que existir, un poco como en realidad las ideologías nazi, ¿no? Que es el hombre nuevo, fuerte, que se va a crear sobre una base étnica. Lo que querían era del nuevo, del Sabra, que es un cactus fuerte, del Sabra, que fuerte, nuevo hombre y tal. Es decir, una visión totalmente de extrema derecha de lo que es un pueblo. Israel se ve con cada vez más extensión. Es el único país que no ha establecido nunca sus fronteras ni su constitución, con la idea desde el principio de avanzar cada vez que las circunstancias históricas le permitían, y con Trump es el momento idóneo para avanzar y mucho. Se basó la creación de Israel sobre que Israel iba a servir los intereses primero de las potencias coloniales de aquel entonces y después de Estados Unidos, de Occidente en general, en esta parte del mundo tan importante por sus hidrocarburos y también por sus vías marítimas que ligan Asia, África y Europa. Y lo vemos ahora hasta qué punto toma su importancia los problemas de los estrechos y las rutas marítimas. Es decir, hay una visión de Israel compartido en gran parte por Occidente de dominar esta parte del mundo de una forma o de otra, Israel haciendo el gran Israel, es decir, que ya ocupan una parte de Siria con el Golán, por lo menos ahora 10% de Líbano. Explica también en gran parte que ellos se quieren extender, pero al mismo tiempo permite pensar que quieren quedarse con todo lo que acaban de descubrir como gas en el litoral.
El tema de Palestina es un tema esencial. Y el hecho que Europa no haya tomado realmente la defensa de Palestina y denunciar clarísimamente este genocidio de los palestinos, hace preguntar qué tipo de Europa queremos, qué relato vamos a poder, ética vamos a poder comunicar desde Europa. Es una cierta forma al final de la democracia o de las bases de las democracias que se han montado a partir del 45, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y para mí no me cabe ninguna duda que estamos enfrente de una reestructuración del mundo, donde Occidente, que está marcha para atrás, está realmente preparando un nuevo reparto del mundo. Y esto explica en gran parte por qué Europa no se define. Cuando en Ucrania el mínimo que muere, pues vale la pena preparar un ejército para ir a defenderlo. Allí nada. Hay dos formas de medir, pero que al mismo tiempo va conjuntamente a una fascización de nuestras sociedades y con un nuevo enemigo interior, que siempre es más fácil tirar al pueblo que haya un enemigo interior, pero esta vez serán los musulmanes. Y lo vemos en España con Vox, lo vemos en Francia, lo vemos en Alemania, donde ya el partido de extrema derecha es el segundo país, y lo escuchamos cuando Merz, que es el canciller alemán, declaró hace 3 meses: Israel está haciendo nuestro sucio trabajo. Y cuando la secretaria general de la Comisión Europea, von der Leyen, declara que ya estamos en un nuevo mundo, que ya las reglas anteriores no valen, que ahora va a valer la fuerza, tuvo que ir para atrás el día siguiente frente al escándalo que se creó, pero realmente es lo que piensa, y lo que piensa en gran parte Europa. Por ejemplo, yo vengo esencialmente del este, tenemos rasgos muy eslavos, pero de semita no tenemos ninguna fracción. Incluso te contaré que cuando mi madre se hizo arrestar un día con mi hermano, éramos todos rubios, muy rubios, ahora soy rosa, pero es nuevo. En realidad, pues el SS, el SA, SS lo puso con la ametralladora. Mi madre no encontraba los papeles falsos que tenía, pero mirando a mi hermano, que tiene ojos azules, que era rubio, dijo: se ve que es un pequeño agrio, y les dejó ir.